Hay una gran diferencia entre comenzar algo y terminarlo bien. Muchas personas comienzan proyectos con entusiasmo. Por ejemplo, comienzan una carrera, un negocio, una relación, una carrera profesional o incluso un propósito espiritual, y normalmente iniciamos con grandes expectativas. Pero comenzar es solamente el primer paso. El verdadero desafío aparece cuando llega el cansancio, las dificultades, los obstáculos y los momentos en los que continuar parece más difícil que detenerse. En la vida cristiana sucede exactamente lo mismo. Hay personas que comienzan su caminar en Dios con mucha pasión. En algún tiempo oran con entusiasmo, sirven con alegría, buscan la presencia de Dios y sienten que están dispuestas a hacer cualquier cosa por el Señor. Pero después, cuando llegan las dificultades, las decepciones, las pruebas y el cansancio, o simplemente el paso de los años, aquello que comenzó con tanta fuerza empieza a debilitarse poco a poco. Hoy quiero comenzar con una historia que ocurrió hace casi 6 décadas, aquí mismo en nuestro país. Eran los Juegos Olímpicos del año de 1968 y ahí participó un corredor de Tanzania llamado John Stephen Akhwari. Él compitió en la prueba del maratón. La carrera era de 42 kilómetros y como cualquier atleta olímpico salió con el propósito de llegar a la meta. Pero durante la competencia él sufrió una fuerte caída. Se lesionó la pierna y también se lesionó el hombro y tuvo que recibir atención médica. A pesar de las lesiones, decidió continuar. Me gustaría que pudiéramos ver un video. Como podemos ver, a pesar de las lesiones, él decidió continuar. Ya no podía correr, ya no podía caminar de la misma manera, y mientras él seguía avanzando, los demás corredores fueron llegando al estadio. El ganador ya había cruzado la meta, los atletas ganadores habían recibido sus medallas, la ceremonia prácticamente había terminado y el estadio ya casi estaba vacío. Pero todavía faltaba un corredor, era John Stephen Akhwari, que seguía en el camino y finalmente, después de más de una hora, ¿verdad?, de que todos habían llegado,
Él llegó lastimado con una pierna vendada, caminando con dificultad, pero continuó hasta cruzar la línea de meta. Y aun cuando terminó en el último lugar, ¿verdad? Podemos ver que él no ganó la carrera, no recibió la medalla de oro, no llegó entre los primeros. De hecho, llegó prácticamente cuando todos estaban yendo, pero hizo algo que nadie pudo quitarle, y fue que terminó. Después, cuando fue entrevistado, le preguntaron por qué había continuado, por qué no había abandonado cuando aún él estaba lesionado, cuando ya no tenía posibilidades de ganar y cuando todos los demás competidores habían terminado. Y su respuesta, la vimos ahorita, se convirtió en una de las frases más recordadas de aquella competencia, cuando dijo: mi país no me envió a México para comenzar la carrera, me envió para terminarla. Qué poderosa declaración, porque él entendió que su misión no era simplemente comenzar, su misión era terminar. Y hoy quiero llevar esa idea a nuestra vida espiritual, porque Dios tampoco nos llamó solamente para comenzar la carrera de la fe. No se trata solamente de haber tenido un encuentro con Dios hace muchos años. No se trata solamente de haber levantado nuestras manos algún día, de haber pasado al altar, de haber recibido a Cristo o de haber comenzado a servir en la iglesia. La pregunta es: ¿cómo vamos a terminar? Pablo llegó al final de su vida y no dijo solamente: yo comencé bien. ¿Cuántos recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo? Él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo tenía entendido que la vida cristiana es una carrera que debemos correr hasta la meta. Y esa es la pregunta que quiero dejar delante de nosotros al comenzar este mensaje. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Cómo está corriendo usted? ¿Cómo está usted hoy en medio de esta carrera? ¿Está cansado? ¿Está herido? ¿Ha pensado en detenerse? ¿Ha disminuido su ritmo espiritual? ¿O sigue avanzando, aunque algunas veces tenga que hacerlo lentamente? Porque quizás usted no está corriendo como corría hace algunos años. Quizás hoy avanza más lentamente. Quizás ha tenido heridas que nadie conoce. Quizá ha atravesado situaciones que lo han dejado agotado. Pero mientras usted siga caminando con Dios, todavía está en la carrera. Y mientras esté en la carrera, todavía podemos llegar a la meta. ¿Cuántos dicen amén? El objetivo de nuestra vida cristiana no es solamente poder decir: un día comencé a seguir a Cristo. La meta es que cuando llegue el final de nuestro recorrido podamos mirar hacia atrás y decir: fui fiel, permanecí y terminé la carrera. Y eso fue precisamente lo que pudo decir el apóstol Pablo cuando escribió sus últimas palabras. Y por eso el mensaje de hoy lleva como título: hasta la meta. Y hablaremos de que no basta comenzar, sino que debemos permanecer fieles hasta el final. Vamos precisamente al texto para reafirmarlo y leerlo completo. 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice de la siguiente manera. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Lo leemos todos juntos? Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Gloria a Dios. Él dijo, y es lo primero que quiero hablar con ustedes, él dijo: he acabado la carrera. Pablo no solamente comenzó bien, él llegó al final y pudo decir: he acabado la carrera. Y para comprender la fuerza de estas palabras, debemos considerar el momento en que Pablo las escribió. Esta carta de 2 Timoteo es considerada la última carta del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Pablo estaba nuevamente encarcelado en Roma y sabía que su muerte, ahora sí, estaba cerca. No estaba escribiendo desde un momento de comodidad, no estaba rodeado de multitudes, no estaba comenzando un nuevo proyecto espiritual ni ministerial. Él estaba mirando hacia el final de su vida.
Y precisamente desde ese lugar pudo decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué diferente habría sido si Pablo hubiera dicho: comencé la carrera pero no pude terminarla. O durante años fui fiel pero después me cansé. O tuve grandes experiencias con Dios pero terminé abandonándolo todo. Pero no, Pablo podía voltear hacia atrás y declarar que él había terminado. La expresión "he acabado la carrera" nos presenta la imagen de una competencia en la que no solamente importa comenzar, sino llegar hasta la meta. Pablo sabía que la vida cristiana había tenido dificultades. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido dificultades en nuestra vida cristiana? Yo creo que todos. Pero Pablo es un ejemplo de eso también. Hablar de dificultades, de injusticias, Pablo, ¿verdad?, era toda una experiencia. El apóstol Pablo había sido perseguido, había sido encarcelado, había sido golpeado, había naufragado, había enfrentado oposición, había experimentado abandono, había tenido momentos de profunda soledad. Sin embargo, ninguna de estas circunstancias consiguió apartarlo de su llamado. Se me figura, ¿verdad?, este hombre que va camino a la meta, cojeando, pero terminando la carrera. Tal vez con la lesión de la injusticia, con la lesión del encarcelamiento, con la lesión del abandono, pero siguiendo caminando hasta terminar la carrera. Por eso, en una ocasión, el apóstol Pablo escribió en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Fíjese lo que él dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No era al mismo tiempo, esta carta fue mucho antes. Él estaba en medio de la carrera y él decía: lo que me va pasando lo voy dejando atrás, pero yo tengo una meta. Ahora lo que estamos viendo, él ya está terminando la carrera y voltea hacia atrás, y esto que dijo en Filipenses prácticamente se había estado cumpliendo. En este momento de Filipenses, el apóstol Pablo entendía que todavía tenía que avanzar. No vivía únicamente de lo que había hecho el día de ayer, seguía caminando, seguía luchando, seguía creyendo, seguía avanzando, pero finalmente pudo decir, después, ya cuando está escribiendo sus últimas palabras: he acabado la carrera. Y esto nos enseña una verdad fundamental. En la vida cristiana no solamente importa cómo comenzamos, también importa cómo terminamos. Podemos comenzar con entusiasmo y terminar cansados. Podemos comenzar con pasión y terminar indiferentes. Podemos comenzar corriendo y terminar caminando. Pero Dios quiere que permanezcamos fieles hasta el final. Esto nos lleva a lo segundo. ¿Qué necesitamos entonces para terminar bien? Llegar al final no es algo que ocurre por accidente. Pablo no llegó al final porque tuvo una vida sencilla. Llegó porque tomó decisiones que le permitieron permanecer fiel. Veamos algunas enseñanzas que podemos extraer de su vida. Lo primero: necesitamos entender que la vida cristiana es una carrera de perseverancia. No es una carrera de 100 metros planos, es un maratón. Pablo dijo: he acabado la carrera, no dijo he ganado todas las batallas sin dificultad. Dijo que había terminado la carrera. Una carrera implica movimiento, esfuerzo, cansancio y perseverancia. Hay momentos en los que corremos y hay momentos en los que avanzamos lentamente. Hay momentos en los que podremos sentir que tenemos fuerzas y hay momentos en los que apenas podemos continuar. Pero lo importante es no detenernos. Hebreos 12:1 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. Observe la palabra paciencia. No se trata solo de correr rápidamente durante unos cuantos años, sino se trata de perseverar. Hay personas que quieren una vida cristiana sin dificultades, pero la Biblia nunca vemos que Dios nos prometió eso.
El Señor Jesús dijo en Juan 16:33 a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Y luego dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no podemos controlar todas las circunstancias que encontraremos en el camino, pero sí podremos decidir permanecer fieles a Dios aún en medio de ellas. Lo segundo es que necesitamos aprender a levantarnos cuando fallamos. Terminar bien no significa nunca haber cometido errores. Pablo mismo reconocía sus debilidades. La diferencia está en que un fracaso no tiene por qué convertirse en nuestro destino. Proverbios capítulo 24 versículo 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Es decir, que si nosotros nos caemos, nosotros nos tenemos que levantar. Observe que el texto no dice que el justo nunca cae, dice que vuelve a levantarse. Probablemente usted ha tenido caídas. El problema no es la caída, el problema es quedarse caído. Hay que levantarnos y hay que continuar. Porque hay personas que después de cometer un error piensan: ya no puedo volver, Dios ya no me puede usar, ya lo arruiné todo. Pero la gracia de Dios nos permite levantarnos, la gracia de Dios es suficiente. Pedro negó al Señor Jesús, pero ahí no terminó. Esa historia no terminó después de su negación. Después de su restauración, el apóstol Pedro volvió a servir. David cometió graves errores, pero regresó al Señor con un corazón arrepentido. El fracaso puede ser una página dolorosa en nuestra historia, pero no debe de ser nunca el último capítulo de ella. Terminar bien significa aprender a levantarnos. Tercero, necesitamos guardar nuestra fe cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Porque el apóstol Pablo no solamente dijo que había terminado la carrera, sino también había guardado la fe. Y esto significa que hubo algo que tuvo que proteger, porque hubieron circunstancias que pudieron haberlo hecho dudar. También nosotros podremos atravesar temporadas en las que no entenderemos lo que Dios está haciendo. Habrá oraciones que aparentemente no recibirán respuesta. Habrá puertas que se podrán cerrar. Tendremos pérdidas y habrá momentos de espera. Habrá situaciones en las que le preguntaremos al Señor: ¿por qué? La fe verdadera no consiste únicamente en confiar en Dios cuando entendemos. Consiste en seguir confiando aún cuando no entendemos lo que está sucediendo. Job dijo en medio de una de las experiencias más dolorosas de la vida, él dijo lo siguiente. Después usted lo puede ver completo en Job capítulo 13. Voy a decir sobre el versículo 15, que dice: aunque él me matare, en él esperaré. Y eso es la fe. La fe no significa que no haya lágrimas. Significa que las lágrimas no destruyen nuestra confianza en Dios. Podemos pasar momentos difíciles y seguir confiando en Dios. Podemos pasar circunstancias adversas y seguir corriendo la carrera. Cuarto, necesitamos por eso mantener nuestros ojos en la meta. Pablo no solamente habló de la carrera, también habló del premio cuando dijo: me está guardada la corona de justicia. Pablo sabía que había algo más allá del sufrimiento presente, y su mirada no estaba limitada a las circunstancias de esta vida. Por eso podía soportar dificultades sin abandonar su llamado. Colosenses 3:2, él mismo se refirió diciendo: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando solamente miramos las circunstancias, seguramente nos vamos a desanimar. Pero cuando levantamos nuestros ojos y recordamos la eternidad, encontraremos fuerzas para continuar. Hay días en los que debemos dejar de mirar cuánto falta para llegar y recordar hacia dónde estamos caminando. Así que la invitación es a seguir adelante, a seguir perseverando, a seguir creyendo y disfrutar cada etapa de nuestras vidas.
Y esto nos lleva a lo tercero, que es precisamente la enseñanza que quiero que podamos llegar. ¿Cómo podemos asegurarnos de permanecer hasta el final? Hemos hablado durante una serie de mensajes anteriores y hemos hablado sobre peligros reales, como caer, enfriarnos, hacer concesiones y dejar de velar. Ahora debemos llevar todo eso a una decisión personal, porque escuchar una serie de predicaciones no transforma nuestra vida de manera automática. La transformación ocurre cuando permitimos que la palabra de Dios nos lleve a tomar decisiones. Terminar bien es una decisión que se construye todos los días. Nadie llega al final de una vida siendo fiel solo por accidente. Decir, no hombre, pues llegué al final bien, sin problema. ¿Qué casualidad? No, no es una casualidad. Hay que ser intencionales. Y se llega al final de nuestras vidas siendo fieles, tomando pequeñas decisiones de fidelidad durante muchos años. Por eso, después de todo esto que hemos visto hasta aquí, quiero compartirles 5 aplicaciones prácticas que nos van a ayudar a permanecer fieles y terminar bien la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. Primera aplicación: no abandone su relación con Dios cuando cambien sus circunstancias. Hay personas que buscan a Dios intensamente cuando necesitan algo, pero cuando las cosas mejoran, su relación con Dios comienza a disminuir. En estos años de ministerio me ha tocado muchas personas que vienen pidiendo milagros, que vienen pidiendo restauración de relaciones, que vienen pidiendo algo especial, y vienen y comienzan y empiezan bien, pero cuando las cosas mejoran, como que se olvidan de seguir en el camino de Dios. No permita que las circunstancias determinen su comunión con Dios. Si a usted le está yendo mal y necesita de Dios, ore, pero si le está yendo bien, siga igual buscando a Dios, siga igual clamando al Señor. No permita que seamos en nuestra vida espiritual y en nuestra entrega circunstanciales. Busque a Dios cuando tenga abundancia, pero también cuando haya necesidad, cuando esté alegre, así como cuando está triste, cuando tenga respuestas y cuando tenga preguntas. Déjeme le platico que ahorita voy a especular un poquito. Ahorita que veníamos en camino, vi una señora que iba bien contenta caminando por las calles de nuestra ciudad. Y ella venía caminando con sus manos así. ¿Qué cree que traía en sus manos? Una olla de menudo. Iba con una olla de menudo, venía así, y la verdad la señora venía caminando así. Entonces le dije a mi esposa, mira qué feliz la señora, venía bien contenta. Pues qué bueno por la señora, no sé cómo se llama, solo sé que iba vestida de negro y que traía menudo, ¿verdad? Qué envidia, ¿a poco no? Si ella tendría un problema, seguramente ella no traería el menú, tal vez estaría yendo a buscar ayuda, ¿verdad? Oración. Y no es pecado comer menudo el domingo, pero ¿por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Cuando las cosas van bien, nosotros podemos buscar a Dios, porque a la señora no se le veían rastros de que iba a ir a la iglesia, ¿así me entiende? No, rastros de que iba a ir a la iglesia, se le veían rastros de que iba a sentarse a desayunar a gusto y no hacer nada el domingo. Entonces necesitamos buscar a Dios cuando todo va bien, cuando vemos los logros, me gradué, voy bien, un aumento de sueldo, todo está bien en la familia, con más ganas venir delante de Dios y buscar su rostro. Todavía recuerdo hace casi 30 años aquí mismo en la iglesia, una familia tuvo un problema fuerte y la familia no venía a la iglesia, solo venían algunos miembros, y de repente vi a la familia completa y dije, ¿qué pasó? Hice el llamado al altar y así como que se voltearon a ver, ¿qué pasamos? Sí, y luego se agarraron de las manos y pasaron así como que, yo dije, me asusté, de verdad me asusté, pues ¿qué está pasando? Ya cuando platiqué, ellos habían tenido un grave problema familiar
Qué bueno que vinieron a buscar a Dios, pero la familia no perseveró aquí, no siguió. El problema se solucionó y ya las cosas volvieron a su normalidad. Entonces la fidelidad no debe depender de las circunstancias. La fidelidad a Dios debe depender de nuestra decisión de permanecer cerca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, no permita que una temporada difícil determine el resto de su historia. Tal vez actualmente usted está atravesando una etapa que no entiende. No permita que un capítulo difícil le haga abandonar toda la historia. José, por ejemplo, pasó por un pozo, pasó por la cárcel antes de llegar al palacio. Moisés pasó por un desierto antes de regresar a Egipto. David pasó huyendo antes de ocupar un trono. La dificultad puede ser una etapa, pero cuidemos de que no sea nuestro destino. Siga caminando, siga creyendo, siga obedeciendo, porque Dios todavía puede escribir capítulos que usted todavía no ha visto. Tercero, cuide su corazón hasta el final. No importa cuántos años lleve en la iglesia, nunca piense, ya estoy demasiado maduro para caer. Nunca deje de vigilar, nunca deje de orar, nunca deje de examinar su corazón. Nunca permita que el orgullo sustituya la dependencia de Dios. Recuerde lo que dice Proverbios 4:23. Ya casi de memoria no lo debemos de saber, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cuántos dicen amén? Guarde el corazón. La perseverancia espiritual requiere vigilancia permanente. Cuarta aplicación: manténgase rodeado de personas que le ayuden a permanecer. No intente caminar solo. Necesitamos hermanos que oren por nosotros. Necesitamos personas que no solamente nos den por nuestro lado, también que nos corrijan. Amigos que nos animen. Necesitamos una iglesia donde podamos servir y donde podamos crecer. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, 24 y 25 nos exhorta a considerarnos unos a otros y a no dejar de congregarnos. Hay temporadas en las que usted será quien fortalezca a alguien, y habrá otras en las que usted necesitará que alguien lo fortalezca. Por eso siempre permanezca conectado al cuerpo de Cristo. Y toda amistad que no abone, que no nos ayude a crecer, mejor hay que irla sacando de nuestro entorno. Quinto, tome hoy la decisión de terminar bien. No espere estar cerca del final de su vida para pensar en esto. No importa la edad que usted tenga ni la etapa que está atravesando, decida hoy, dígale al Señor: quiero permanecer, quiero ser fiel, quiero cuidar mi corazón, quiero terminar bien. Porque tal vez usted no sabe cuántos años tiene por delante, pero sí sabe qué decisión puede tomar el día de hoy. Puede decidir seguir al Señor, puede también decidir perdonar, puede decidir volver a orar, puede decidir restaurar su comunión con Dios, puede decidir abandonar aquello que lo está alejando y puede decidir permanecer. Pero las decisiones que tomamos hoy pueden determinar cómo llegaremos el día de mañana. Esta historia de este corredor keniano es muy inspiradora, porque podemos ver que él dijo: yo no vine para no terminar, y aún cuando no llegó en sus mejores capacidades, él llegó, y que así estemos nosotros, corriendo, llegando hasta el final para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Quiero ir cerrando diciéndole que con este mensaje llegamos a este último mensaje de esta serie. Yo no sé cuántos pudieron venir y escuchar todos, pero hablamos primero más cerca de lo que imaginas, recordando que aún quienes piensan estar firmes deben mirar de no caer.
Después hablamos si el amor se va. Y descubrimos que podemos continuar haciendo cosas para Dios mientras nuestro corazón comienza a perder su primer amor. Después hablamos de pequeñas concesiones, grandes consecuencias. Recordando que muchas grandes caídas comienzan con decisiones que parecen insignificantes. Luego hablamos de despiertos para permanecer, aprendiendo del Señor Jesús en Getsemaní que necesitamos velar y orar para estar preparados cuando llegue la prueba. Y hoy llegamos al propósito de todo esto: terminar bien, hasta llegar a la meta, porque no queremos solamente comenzar bien, no queremos solamente tener buenos recuerdos de nuestra vida cristiana, no queremos que algún día alguien pueda decir fue un hombre o una mujer que comenzó con gran pasión pero terminó lejos de Dios. Debemos querer llegar hasta el final y decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. En una ocasión en Estados Unidos, ya ve que en Estados Unidos mezclan mucho la política con la Biblia y todo eso. Un político, ¿verdad?, terminó su campaña y ganó, y luego dijo este texto: he peleado la buena batalla. No, esto no habla de política, hermanos. Esto no habla de logros académicos ni de carreras de trabajo. Esto habla de la vida, de realmente pelear cada día la buena batalla, de correr para terminar la carrera, pero también de guardar la fe. Imagine por un momento llegar al final de su vida y poder mirar hacia atrás. No significa que todo haya sido perfecto. ¿Habrá errores? ¿Cuántos tienen errores? Todos, ¿verdad? Ay, qué poquitos améns, ¿verdad? Habrá errores, habrá momentos de debilidad, habrá lágrimas, habrá decisiones que desearíamos haber tomado de otra manera, pero podremos decir: a pesar de todo, permanecí. Permanecí cuando no entendía, permanecí cuando estaba cansado, permanecí cuando fui herido, permanecí cuando tuve que esperar, permanecí cuando atravesé el desierto, permanecí cuando tuve que levantarme después de una caída, y permanecí, y solo permanecí porque la gracia de Dios me sostuvo. Y entonces podremos decir con Pablo: he acabado la carrera y he guardado la fe. Quizás usted hoy con este mensaje se identifica que estamos corriendo una carrera. Tal vez hoy usted está cansado, quizás está atravesando una temporada que nadie conoce, quizás ha pensado en detenerse. Pero si es así, yo le quiero decir a usted algo: no se detenga, porque todavía no ha llegado a la meta. Camine, continúe, no permita que una temporada difícil determine el final de su historia. No permita que una decepción le robe su fe. No permita que una caída le convenza de que ya no puede levantarse. No permita que una concesión se convierta en una gran distancia entre usted y Dios. Siga caminando, siga orando, siga creyendo, siga sirviendo, siga amando, siga permaneciendo, porque un día llegará el momento en que terminaremos nuestra carrera. Y más importante que lo que la gente pueda decir de nosotros, escucharemos la voz que nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y la frase gloriosa que diga: entra al gozo de tu Señor. Y que cuando llegue ese día podamos mirar atrás y no lamentar que abandonamos el camino, sino agradecer que en cada etapa, buena o mala, la gracia de Dios nos sostuvo hasta el final. Porque la verdadera victoria no consiste solamente en comenzar la carrera. La verdadera victoria consiste en terminarla bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase de pie, por favor.